Hola a todos, nuevamente un video para poder aprender aquellas pautas que la Biblia nos enseña cómo criar a nuestros hijos y cómo llevarlos a Cristo. En este video veremos cuáles son las formas que debemos implementar para poder enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, guiados también en una parte hacia el Evangelio. Puedan ver a Cristo reflejado en toda la Escritura y hacer un estudio también cronológico donde ellos puedan verlo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Aquí hay algo interesante y es que Jesús habla a sus discípulos en Lucas 24 y quiero leerles acerca de Lucas 24, 27 y el versículo 44. Entonces dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Impresionante. Realmente el mismo Jesús estaba enseñando a sus discípulos a que ellos pudieran ver que Él estaba escrito desde los libros del Antiguo Testamento, los salmos y los profetas. Es decir, que se iba a cumplir todas aquellas profecías que ya estaban escritas en el Antiguo Testamento. Y esto es importante porque muchas veces pensamos que el Evangelio solamente es Nuevo Testamento y allí queda. Pero no, tenemos que enseñarle también a nuestros hijos que Jesús está escrito desde el primer versículo de Génesis y que ellos puedan entender que desde el primer versículo ya estaba el plan de salvación a lo largo de toda la Biblia. Por eso es importante que los niños aprendan a estudiar cronológicamente también la palabra de Dios, no como historias sueltas. Lamentablemente a veces fallamos en enseñarle a nuestros hijos las historias sueltas, como historias presentadas de diferentes momentos, no teniendo relación una con otra. Pero esto lo que va a hacer es que los niños se confundan y no tengan ni idea de cómo conecta esta con la otra o por qué Cristo está ahí escrito. Entonces es nuestra tarea que ellos puedan ver al Señor Jesús en cada una de estas historias como tipificación hacia Él. Y también que lo hagamos como historias reales. Lamentablemente caemos en contarles a ellos como si fueran cuentos o historias de cuentos de hadas. Entonces necesitamos que los niños vean que son historias reales de la palabra de Dios y que puedan identificar la diferencia de un cuento de Caperucita Roja y Jonás en la ballena. Que puedan ver historias reales. Ahora, cuando uno mira cómo se desarrolla toda la revelación de Dios y el plan de Dios en la historia, y mira cronológicamente, entiende cómo todos esos eventos están conectados. Aún desde Génesis mismo, por ejemplo, cuando se habla de una simiente, de esa simiente que empieza a desarrollarse desde Génesis y que va avanzando a través de todo el Antiguo Testamento y que termina y desemboca en Cristo. De hecho, cuando ellos pecan en Génesis 3, desde ahí se ve mismo que Dios hizo un sacrificio porque les cubrió de pieles de animal, les mostraba cómo el pecado había de ser cubierto, desde Génesis 3, para que después viniera a decir Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren la conexión que hay entre Génesis y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 7, cuando Noé entra dentro del arca y el mundo es sometido a un juicio por parte de Dios y es inundado, ahí también la razón por la que Noé fue salvado no fue porque fue un buen hombre, sino porque Noé halló gracia ante los ojos del Señor y él era parte de esa simiente a través de la cual Dios iba a cumplir su promesa de traer precisamente al Redentor. Por eso Noé y el arca con una sola puerta es un símbolo y apunta a Cristo, a la salvación por gracia a todos aquellos que entren por la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta, al que por mí entrare será salvo. Miren esa conexión. O por ejemplo Abraham en Génesis 12, este hombre que es justificado por la fe desde el Antiguo Testamento porque le creyó a Dios. Este hombre, a través de quién, a través de su simiente o de su descendencia, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Y saben en quién se cumple esto? En Cristo. O por ejemplo el mismo rey David, cuando se le promete de que un descendiente de él, su trono, su reino sería eterno. Siempre habría alguien que estuviera sentado en su trono y ese rey sería el Mesías. Y Jesús es ese rey Mesías, ese hijo de David. Ahora, cuando uno mira todas esas historias, a veces uno como que se centra en cómo los personajes bíblicos hicieron buenas cosas, ¿no? Cómo tuvieron fe, cómo obedecieron, etc. Y a veces intentamos utilizarlos como en un sentido moralista, ¿sí? Pero cuando uno pone a pensar un poquito más de fondo, quizás no son tan de imitar como pensábamos. Así es, que en cada una de estas historias bíblicas podemos mostrar la gracia de Dios en cada una de estas enseñanzas. Es increíble cómo podemos, para nuestra propia vida, es tan impactante y es tan hermoso ver esto y podérselo reflejar también a nuestros hijos.
no como un moralismo, lamentablemente como hemos a veces enseñado en las historias, como les digo, sueltas, pero también enseñando a los niños a que tienes que ser como David, tienes que vencer tus temores, el gigante, tienes que ser como Noé, que tuvo fe y construyó un arca, tienes que ser como Abraham, tienes que ser como José, y les enseñamos más, es como un moralismo que carga sobre ellos el que tienen que ser, pero si tú te pones a pensar, los niños podrán analizar en algún momento las cosas y van a decir, pero ser como Noé, Noé se emborrachó, ser como, y se desnudó, ser como Abraham, Abraham mintió acerca de su esposa, ser como David, pero David adulteró y mató. Entonces, ¿cómo ellos pueden realmente entender esto? Si no entendemos que estas historias son una tipificación de Cristo, ¿cómo se hace tan real y tan hermoso ver que está Cristo reflejado en cada uno de ellos, explicándonos y enseñándonos la profecía de que Él iba a venir y el Evangelio mismo y el plan de salvación por todas estas historias? Entonces, lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es a ser como Cristo. Y cómo estos personajes nos están enseñando y nos están apuntando a un Salvador. Ahora, cuando uno ve la Biblia en perspectiva de Lucas 24, en perspectiva de Cristo como el protagonista, como Dios el personaje principal en nosotros, definitivamente eso nos va a ayudar en nuestro caminar cristiano, porque precisamente el propósito de Dios en nuestras vidas es formarnos a la imagen de Cristo para su gloria. Ahora, definitivamente el grado de fe que uno tenga, el grado de devoción a Dios está muy relacionado y directamente ligado al grado de conocimiento que tenemos de Dios. Si nuestro conocimiento de Dios es reducido, también nuestra fe va a ser reducida. Si creemos que Dios es como un juguetito, como un muñequito, simplemente vamos a tener también una fe bastante floja. De hecho, por ejemplo, fíjense en Pablo en Hechos 17, él... ante una cultura pagana, una gente de Atenas que no tenía ni idea de judaísmo ni siquiera, ni del Dios verdadero, Pablo muestra varias características de Dios que definitivamente lo diferencian y que son la base para que entendamos todo y entendamos el Evangelio. Mira lo que dice Hechos 17:24, dice Pablo ahí, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. O sea, este Dios es el Dios creador de todo. Ya que es Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres, como quizás tenían pensado ellos erradamente. Y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Ahora, si nosotros no podemos ayudarle a Dios ni servirle, ni necesita nada de nosotros. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre, Él creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Ese Dios, su propósito era que todas las naciones le buscaran y quizás acercándose a tientas lo encuentren, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Miren esto, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. O sea, Dios es tan grande que la creación está dentro de Él, vivimos en Él. En la antigüedad Dios pasó por alto, dice y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedras. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora, mira lo que dice, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos, es decir, Cristo. Entonces fíjense cómo el Evangelio empieza primero en quién es el Dios verdadero, ahora en perspectiva de eso, quiénes somos nosotros, y luego por qué necesitamos arrepentirnos y volvernos a Él a través de Cristo. Entonces, definitivamente tenemos que ver a Dios en la palabra y enseñar a nuestros hijos en perspectiva, toda la Biblia, en perspectiva de Cristo y del Evangelio. Puedes usar muchísimas herramientas para enseñar a tus hijos de una manera divertida, y el libro lo muestra en muchas formas también, pero también una de ellas, que es la más importante, es el altar familiar o el devocional familiar. El Señor nos ha mandado a nosotros como padres a instruir a nuestros hijos y enseñarles. Así que toda esta enseñanza que puedes darles a ellos
está enfocada en que tengas tu altar familiar principalmente en tu casa. Recuerda que tu primer sitio de enseñanza de la palabra de Dios es tu familia, son tus hijos, y es esa enseñanza que el Señor nos ha dejado, ese mandato que el Señor nos ha dejado de que enseñemos a nuestros hijos y que les repitamos todo el tiempo la palabra de Dios y se lo enseñemos al levantarse, al acostarse, estando en la casa, cuando salgas, en todo momento podamos enseñarles la palabra de Dios. Entonces usemos esas herramientas que el Señor nos ha dejado en su palabra, enseñémoslas en un estudio cronológico, divirtámonos con ellos, que ellos vean la palabra de Dios como un hecho real. Cuando ellos ven la pasión en nosotros por la palabra, también van a querer buscar más de la palabra de Dios, y queremos animarles a que lo puedan hacer, a que enseñen a sus hijos de esta manera, a que ustedes tengan una Biblia física, a que sus hijos también puedan tener una Biblia física. Algo que aprendíamos, y es que a veces vamos hoy en día a la tecnología en nuestros celulares, pero nuestros hijos necesitan vernos leer la palabra de Dios, o si no pensarán que estamos en Facebook, en Instagram o en el WhatsApp, y a veces tú sí estás leyendo la palabra, pero tus hijos necesitan verte a ti conectado con Dios, con la palabra. Adquiere tu Biblia si no lo tienes, cómprales una Biblia y hazles también leer la palabra de Dios, enséñales también un tiempo de devocional solos, porque esa es la enseñanza que debemos darles acerca del Evangelio. Muchas gracias por ver este video y nos veremos en la próxima sesión. Dios les bendiga.